La mano del notario tembló al rozar el borde de la copa, como si el vidrio tuviera filo. Sobre el mantel de lino, una gota espesa dejó un rastro oscuro, y en el aire flotó ese olor metálico que no pertenece al vino ni a la sangre, sino a algo peor. ¿Qué clase de hombre ofrece su apellido, su fortuna y su casa a cambio de 3 niñas, justo el día en que dice que va a morir? ¿Y qué clase de mujer aceptaría, sabiendo que el pueblo la juzgará antes de verla respirar? Bienvenido a Corazón. Mi nombre es Javier y aquí encontrarás historias que llegan directo al corazón. Relatos intensos, llenos de emoción, capaces de dejarte sin aliento y atraparte hasta el final. Si te gustan las buenas historias, suscríbete. Y ahora, pasemos a la historia. El caserón de los de Albornoz se levantaba sobre la loma como una promesa de piedra y silencio, con sus galerías largas, sus columnas manchadas por el musgo, y ese olor a cera vieja que parecía quedarse atrapado en las paredes. A esa hora, cuando la luz del atardecer se quebraba en láminas anaranjadas sobre los vidrios, el aire traía desde los corrales un soplo de cuero húmedo, paja pisada y leña que ardía lejos, en alguna cocina donde nadie se reía. En el comedor principal la mesa era demasiado grande para el pequeño grupo reunido, y sin embargo a todos les faltaba espacio, como si el miedo ocupase sillas invisibles. El notario había traído su tintero de metal y una pluma que raspaba el papel con un sonido seco, nervioso, parecido al de una rama quebrándose. El cura olía a romero y al humo de la vela que sostenía, y cada vez que respiraba parecía medir con la nariz el peso de lo que estaba por ocurrir. El médico, en cambio, llevaba en las manos el olor acre del boticario en alcohol, hojas machacadas y un fondo persistente, casi imperceptible, de hierro. En la cabecera, el varón Esteban de Albornoz se mantenía erguido, vestido de luto como si la ropa misma pudiera sostenerlo. Era un hombre joven todavía para el título que cargaba, pero la tristeza lo había envejecido por dentro. Tenía el rostro afilado, ojos de un gris cansado, y una palidez que no era solo de duelo, sino de una fatiga profunda. En el bolsillo de su chaleco asomaba la cadena de un reloj, y en su mano derecha, casi escondido, brillaba un medallón roto, como si alguien lo hubiese partido con rabia y luego hubiese querido volverlo a unir sin conseguirlo. A unos pasos en el umbral estaba Clara. Nadie la había sentado, nadie le había ofrecido agua. Ella permanecía quieta, con las manos juntas, sintiendo el frío que subía desde el piso de piedra y le mordía los tobillos a través del vestido sencillo. Su pelo, recogido con prisa, llevaba todavía el olor de la lavandería donde había trabajado por años en jabón áspero, de la húmeda y el perfume tenue de las hojas de laurel que las mujeres usaban para engañar la pobreza. Clara no pertenecía a ese lugar, y el lugar se lo recordaba con crueldad a los retratos de antepasados, mirándola desde las paredes. La plata brillante que no era para sus dedos, el silencio pesado que se burlaba de su respiración. Ella había llegado allí sin pedir nada, y aún así sentía que la acusaban, como si su simple presencia fuera una mancha. La tarde anterior, en el pueblo, la habían echado como se echa una sombra. El patrón de la fonda había dicho que ya no la necesitaba, pero en los ojos de los vecinos se leía otra frase, una que Clara conocía demasiado bien. Aquella frase había nacido años atrás, cuando era apenas una muchacha con los codos raspados y los zapatos rotos, y la habían repetido con la calma de quien cree tener derecho aunque no era digna de nada bueno, que no estaba hecha para un destino limpio, que su belleza era una trampa, y su origen, una condena. Esa idea le había crecido adentro como una espina. Le dolía cuando caminaba, le dolía cuando respiraba. La expulsión no había sido solo un despido. Había tenido testigos, había tenido risas, había tenido un gesto final, un dedo señalándola como si fuera una falta. Clara había vuelto a su cuarto de alquiler con el oído ardiendo por la vergüenza y con el estómago vacío, escuchando bajo la ventana el murmullo del pueblo. Ese murmullo que se alimenta de las desgracias ajenas como si fueran pan caliente. Había recogido sus pocas cosas en un pañuelo, en una peineta de madera, una camisa remendada, una estampita gastada y una cinta azul que había sido de su madre, la única herencia que le quedaba sin explicación. Cuando amaneció, el cielo estaba bajo y plomizo, y el aire olía a tierra mojada. Clara caminó sin rumbo por el camino de piedras, con las manos entumecidas, siguiendo la línea de los eucaliptos como si las hojas pudieran señalarle un futuro. Le dolían las plantas de los pies, le tiraba la espalda por cargar el bulto, y la garganta se le cerraba cada vez que imaginaba la noche cayendo sin un techo. En un recodo, vio pasar el carruaje negro con el escudo de los de Albornoz, y por un instante pensó que sería mejor esconderse, no por haber hecho algo, sino por esa costumbre de sentirse culpable aunque no hubiera delito. Sin embargo, el carruaje se detuvo. El cochero, con la cara curtida por el sol y el olor a caballo pegado a la ropa, bajó con urgencia como si buscara algo. Miró alrededor con ojos duros, y al verla, hizo un gesto breve que no era amable, pero tampoco despreciativo. Clara se acercó con cautela,
sintiendo el barro chuparle los zapatos. El hombre dijo, sin decirlo en palabras directas, que la buscaban, que en la hacienda había una orden, que ella debía ir. Clara sintió que el mundo se inclinaba. La palabra orden le trajo el recuerdo de golpes invisibles, dan órdenes que te arrancan la dignidad, órdenes que te dejan sin elección. Pensó en correr hacia el monte y desaparecer, pero no tenía fuerzas ni escondite, y la lluvia empezaba a caer en hilos finos sobre su nuca. Subió al carruaje como quien se sube a una sentencia, con el corazón golpeándole las costillas. El viaje fue largo. El camino se volvió barro, el carruaje se sacudía como si quisiera desarmarse, y el olor a cuero mojado y a madera vieja se mezcló con el de las frutas podridas en una canasta olvidada. Clara apretó el pañuelo con sus cosas contra el pecho y sintió hambre. Una hambre que ya no era solo del cuerpo. Era hambre de respeto, de descanso, de no ser mirada como un pecado. Cuando llegaron, el caserón apareció entre la neblina como una isla. Los peones se movían en silencio, con las botas hundiéndose en el lodo, y el sonido de una campana distante marcaba el ritmo de una vida que no se detenía por la tristeza de nadie. En la puerta principal el ama de llaves, doña Matilde, la esperaba con el rostro firme, el cabello plateado recogido y las manos manchadas de harina y tinta, como si en aquella casa se trabajara con la misma severidad con que se rezaba. Doña Matilde no la abrazó con la mirada. La midió, vio su vestido gastado, la manera en que Clara evitaba alzar demasiado el mentón, y ese temblor leve en las manos que no era de frío, sino de haber sobrevivido. Luego la condujo por pasillos que olían a madera encerada y a humedad antigua. En cada esquina había un crucifijo, y en cada ventana, una cortina pesada que guardaba el secreto de la luz. Clara escuchó, sin escucharlo en frases exactas, que allí se necesitaba una mujer de servicio para cuidar a 3 niñas y sostener una casa que llevaba meses sin risa, que el varón no confiaba en cualquiera, que el pueblo hablaba, que era un puesto peligroso para una muchacha sin apellido, que si fallaba, no habría segunda oportunidad. La prueba comenzó esa misma tarde. Doña Matilde la llevó a la cocina, donde el fuego crujía y olía a cebolla tostada, y le puso entre las manos un balde pesado. Clara sintió la aspereza del asa de metal, el agua fría salpicándole las muñecas, y supo que no podía quebrarse. No allanó cuando el mundo la había arrojado fuera como basura. Subió escaleras con sábanas, bajó con ropa sucia, limpió ceniza, frotó manchas de cera, y cada gesto era una pelea silenciosa contra la fresvanino que le repetían desde niña. No es digna. La casa parecía responderle con sus techos altos, diciendo que su pequeñez era real. Pero Clara también respondía, no con palabras, sino con resistencia. Al anochecer, cuando el viento sopló y el caserón gimió en algún rincón, la llevaron al comedor. Allí estaban el notario, el cura, el médico, y al fondo, como sombras pequeñas, 3 niñas con vestidos oscuros y cintas apagadas. A ninguna sonreía. La mayor Inés sostenía el mentón con una dignidad que dolía ver en una criatura. La del medio, Alma, se mordía el labio con los ojos brillosos. La menor, Lucía, abrazaba un muñeco sin rostro, gastado por los dedos. Clara sintió un nudo en el pecho al verlas. Había algo en la manera en que las 3 se mantenían juntas, como si el mundo pudiera tragárselas en cualquier momento. Algo en sus rostros que hablaba de noches sin consuelo, de puertas cerradas, de adultos que no saben cómo nombrar el dolor. Entonces vio al varón. No era el monstruo que su miedo había inventado. Era un hombre roto, sí, pero con una contención casi noble en la mirada. Sus manos, aunque firmes, mostraban pequeñas manchas oscuras, como si hubiese tocado tinta y medicina demasiadas veces. Cuando respiró, Clara percibió un aroma tenue, metálico, que venía de su ropa, como si el aire que lo rodeaba estuviera marcado por una sustancia que no pertenecía al hogar. El notario mojó la pluma. La tinta olía a hollín y a vinagre. El papel crujió como si fuera a rasgarse. Clara comprendió, sin que nadie lo dijera de forma directa, que el varón creía estar en su último día, que había dejado instrucciones, que quería asegurar el destino de sus hijas, que estaba dispuesto a entregar una riqueza enorme a cambio de algo que parecía imposible, que una empleada sin apellido se convirtiera en el amparo de 3 niñas y en la guardiana de una casa llena de secretos. Clara sintió que la humillación del pueblo se le pegaba al paladar como polvo. Imaginó las voces afuera, las manos señalando. Imaginó la palabra oportunista, la palabra indecente, la palabra ladrona. La misma fresvanino se levantó dentro de ella como una sombra. No eres digna de esa mesa. Y sin embargo, miró a las niñas, vio la manera en que la menor se aferraba al muñeco sin ojos, vio el temblor de Alma como una hoja, vio la rigidez de Inés como un escudo construido con demasiado peso. Clara sintió, por primera vez en mucho tiempo, que su vida podía servir para algo más que limpiar las manchas de otros. En ese instante el varón se llevó la mano al bolsillo y el medallón roto asomó otra vez. Clara alcanzó a ver un borde irregular, como una herida, y un diminuto brillo en el interior, como si guardara una fotografía
o un mechón de cabello. El varón lo apretó con fuerza, y en su gesto había un dolor que no era solo físico, sino una culpa antigua. Entonces ocurrió lo que nadie esperaba. La copa junto a la mano del notario vibró apenas, como si el piso respirara, y una gota oscura cayó sobre el mantel. No olía a vino, olía a Hero. El médico hizo un movimiento rápido, casi instintivo, y Clara vio en su maletín una botellita pequeña con un tapón de corcho, manchada por dentro de un residuo gris. Ese residuo parecía polvo de metal. Clara tragó saliva, sintiendo que algo estaba mal, algo que no se decía, algo que se escondía detrás de la palabra medicina. El cura bajó la mirada, y su rosario se deslizó entre los dedos, como si se le escapara. El varón cerró los ojos un segundo, y al abrirlos miró hacia donde Clara estaba, sin arrogancia, sin burla. En esa mirada había una súplica extraña, una confianza desesperada, como si hubiera decidido entregarle su mundo no porque ella lo mereciera según la sociedad, sino porque la sociedad ya había demostrado no merecer a sus hijas. Clara sintió un vértigo. Sabía que aceptar significaba cargar con un apellido que no era suyo, con un juicio que no había pedido, con una casa que olía a muerte. Pero también sabía que rechazar significaba dejar a esas niñas en manos de hombres que hablaban de herencias como si hablaran de ganado. En algún pasillo, una puerta se cerró sola con un golpe suave. El sonido se extendió como una advertencia. En ese punto exacto, cuando Clara sintió que el destino la empujaba al borde, su corazón recordó la Freis Vanino, y por primera vez, no la obedeció. Sintió miedo, sí, pero también una obstinación luminosa, la misma que la había hecho sobrevivir al desprecio, la misma que ahora podía convertirla en refugio. En la casa, el olor a cera y a madera vieja se mezcló con el hierro invisible de aquella gota. Guaya o misterio, como una tela húmeda, empezó a envolverlo todo. Si esta historia ya te está apretando el pecho, acompáñanos hasta el final en suscríbete y quédate. A veces, una sola decisión cambia destinos completos, y hoy apenas estás viendo la primera grieta. La noche cayó sobre la hacienda con una lentitud cruel. La lluvia golpeó los techos como dedos impacientes, y dejó en los patios un olor denso a barro y hojas aplastadas. Las antorchas del corredor chisporroteaban, y el humo mezclado con la cera dibujaba sombras que se estiraban por las paredes, como si quisieran escuchar. Clara, instalada en un cuarto pequeño cerca de la cocina, apenas pudo dormir. El jergón crujía, el frío se colaba por la rendija de la ventana, y en el silencio se oía la respiración de la casa, ese sonido profundo que tienen los lugares grandes cuando guardan secretos. En la madrugada, el ama de llaves la despertó con un golpe seco en la puerta, sin ternura pero con una urgencia que no parecía fingida. Clara se lavó la cara con agua helada que olía a hierro por las cañerías viejas, se ajustó el vestido y salió al corredor. La luz de las velas parecía más amarilla que la noche anterior, como si el aire estuviera enfermo. Desde el ala principal llegaba un murmullo contenido, y el olor del boticario se mezclaba con el perfume triste de las flores marchitas que adornaban un jarrón. Doña Matilde la condujo por pasillos que rechinaban bajo los pasos, y a cada paso Clara sentía que entraba en un mundo donde la moral y el poder se sostenían con la misma cuerda. Pasaron frente a un salón cerrado con llave. Por debajo de la puerta se filtraba un olor extraño, como papel húmedo y tinta vieja. Clara percibió también un perfume leve, dulce y gastado, como lavanda en un pañuelo antiguo. Le pareció el olor de alguien que ya no estaba. En el cuarto del varón el médico se inclinaba sobre la cama. Había recipientes de porcelana y una bandeja de metal, y sobre la bandeja una cucharilla con reflejos opacos. El varón respiraba con dificultad, y su rostro parecía tallado en cera. Aún así, cuando abrió los ojos, su mirada conservaba una calma que desconcertaba. No era la calma de quien se rinde, sino la de quien ha decidido algo irreversible. Clara se quedó cerca de la puerta, sintiendo el pulso en las sienes. Observó cómo el médico tomaba una botellita del maletín. Era distinta a las otras, más pequeña, con un residuo gris en el fondo que se adhería al vidrio. El médico la agitó con cuidado, y el líquido mostró un brillo inusual, como si llevara limaduras. Clara sintió una punzada de alarma. No sabía de medicinas, pero había lavado suficientes utensilios en fondas para reconocer el olor del metal cuando se mezcla con el calor. El cura, sentado en una silla, tenía las manos unidas y la frente perlada de sudor. Olía a romero y a culpa. El notario, con la pluma lista, miraba de reojo cada movimiento, como si temiera que el varón muriera antes de firmar, o antes de decir aquello que necesitaba dejar dicho para que el papel tuviera peso. Las niñas no estaban allí. Clara lo notó de inmediato, como se nota un vacío en la mesa. Preguntó con la mirada, pero nadie le explicó. Doña Matilde, con los labios apretados, dio a entender que las habían mantenido lejos para protegerlas, aunque la palabra proteger en aquella casa parecía significar ocultar. El varón movió la mano con esfuerzo y pidió, sin pedirlo en voz, que Clara se acercara. Ella dio un paso,
y el piso de madera crujió con un sonido que pareció un reproche. La cama olía a sudor frío y a lavanda vieja. Clara vio el medallón roto sobre la mesa de noche. Estaba abierto. Dentro había una miniatura, una imagen diminuta, de una mujer de rostro suave, con ojos claros y una sonrisa detenida en el tiempo. La miniatura estaba dañada, como si alguien hubiera intentado rasparla. En el borde interior del medallón había una marca, una línea irregular, y Clara sintió que esa línea se parecía demasiado a una pelea. El varón, con una fuerza que parecía venir de la desesperación, dejó entender que su decisión no era un capricho, que la herencia podía convertirse en una jaula para sus hijas si caía en manos equivocadas, que necesitaba una guardiana que no estuviera comprada por el apellido ni por la codicia, que Clara, por ser ajena al linaje y al juego de las familias, podía ser la única capaz de sostener la inocencia de 3 niñas en medio de una guerra silenciosa. Clara sintió que el mundo se estrechaba. Pensó en el pueblo, pensó en el olor del pan caliente en la plaza, en las miradas que atraviesan como agujas, en el cura del pueblo que predicaba moral con la misma boca con la que juzgaba. Pensó en los hombres que creen que una mujer sin apellido está siempre a un paso de ser culpable, y pensó en las niñas N.C.U. Regidas, N.C.U. Temblor, en su muñeco sin rostro. Esa mañana, cuando Clara salió del cuarto, el corredor estaba lleno de un silencio raro. Los sirvientes caminaban con pasos más suaves que de costumbre, como si temieran despertar algo peor que al varón. En la cocina, el fuego ardía sin alegría, la leña chisporroteaba, la olla humeaba con un olor a huesos hervidos, y el pan recién hecho traía un consuelo breve, tibio, que Clara no se permitió disfrutar. Doña Matilde la llevó al cuarto de las niñas. Allí el aire olía a jabón y a humedad, y las cortinas estaban cerradas, dejando entrar apenas una franja de luz que parecía enferma. Inés estaba de pie, con la espalda recta, y sus ojos tenían una gravedad demasiado adulta. Alma estaba sentada en el borde de la cama, apretando un pañuelo, y sus dedos olían a sal por tantas lágrimas secas. Lucía sostenía su muñeco y miraba a Clara como si mirara a una puerta que podría abrirse o cerrarse para siempre. Clara se acercó despacio, sintiendo que cada paso tenía consecuencias. No prometió nada en palabras directas, porque sabía que las promesas se rompen fácil, pero se arrodilló para quedar a la altura de Lucía, y la niña olió a leche vieja y a miedo. Clara vio en sus ojos una pregunta muda. Sí, ella también se iría. Ese fue el primer hilo real que las unió en la necesidad de no ser abandonadas otra vez. El día avanzó con tareas. Clara limpió juguetes, sacudió alfombras, dobló ropa con olor a alcanfor, y en cada gesto trató de dejar una marca suave en un mundo áspero. Inés la observaba con desconfianza, como si buscara el error que confirmara lo que el pueblo diría. Alma se mantenía cerca, pero sin tocarla, como un animal herido que aún no decide si morder o confiar. Lucía, en cambio, empezó a seguirla con pasos pequeños, dejando detrás un rastro de suspiros. En la tarde llegó a la hacienda una mujer nueva. Venía en un carruaje claro, con el vestido impecable, el sombrero adornado con plumas y una fragancia intensa, demasiado refinada para el barro del camino. Su nombre era Leonor, y ocupaba el lugar de institutriz desde hacía meses. Su piel olía a perfume caro y a jabón fino, y sus manos no tenían marcas de trabajo. Al entrar, miró a Clara con una cortesía rígida, como si la aceptara solo por obligación, y en su mirada se encendió algo frío, calculador, que no necesitaba palabras para herir. Leonor se movió por la casa como si le perteneciera, y sus pasos no hacían ruido, como si supiera cómo caminar sobre secretos sin despertarlos. Se acercó a las niñas, las acomodó con precisión, y al ver el muñeco sin rostro de Lucía, su expresión se tensó por un instante, como si recordara algo desagradable. Clara percibió ese detalle como una astilla. Algo en la institutriz no era solo moralismo, era en poco después. Apareció otro visitante, don Ramiro, un pariente del varón. Traía el olor del tabaco y del caballo, y una sonrisa que parecía demasiado fácil para una casa de luto. Su ropa estaba limpia, pero sus botas guardaban el barro del camino, y en su anillo brillaba un escudo familiar idéntico al del caserón. Don Ramiro miró alrededor con el hambre de quien calcula. Clara sintió esa hambre como una sombra detrás de la nuca. En la noche, el notario pidió una reunión breve. El papel y la tinta volvían a ser protagonistas, y el crujido del pergamino sonaba como una amenaza. Clara se enteró por murmullos y gestos de que el testamento se haría efectivo si ella aceptaba ser la tutora legal y la responsable de la casa. También supo que esa decisión no sería respetada con facilidad. En el siglo de las apariencias, una mujer sin apellido no podía sostener un título sin pagar un precio. La tormenta golpeó más fuerte, y el viento se metió por las rendijas, trayendo olor a tierra abierta. Clara sintió que el caserón, en su grandeza, también era vulnerable en puertas que se abren con llaves duplicadas, cartas que se esconden en paredes, medicinas que cambian de color en botellas pequeñas. En Ampasilo, escuchó un sonido sutil, como papel deslizándose. Al girar,
no vio a nadie. Pero en el suelo, cerca de una alfombra, encontró una esquina de sobreapinas visible, como si alguien lo hubiera empujado ahí sin querer. Lo recogió con cuidado. Estaba jamado, olía a tinta vieja, y tenía una marca de cera rota, del color de la sangre seca. No podía leerlo allí y no se atrevió. Lo escondió en el delantal, sintiendo que su corazón golpeaba demasiado fuerte para ser prudente. Más tarde, cuando llevó a las niñas a dormir, Inés se resistió a que Clara apagara la vela. La niña miraba la sombra en la pared como si esperara que algo saliera de ella. Clara entendió, sin explicación directa, que las niñas habían visto cosas, habían escuchado conversaciones a puertas cerradas, tal vez habían olido la misma medicina metálica en el aire, tal vez habían notado que la enfermedad del varón no seguía un curso natural, sino uno dirigido, como si alguien empujara el reloj. Clara salió del cuarto con el estómago revuelto. En el corredor, la institutriz Leonor estaba de pie junto a una ventana, mirando hacia el patio como si vigilara. Su perfil se recortaba contra la lluvia, y su perfume se mezclaba con el olor húmedo del musgo. Clara pasó cerca, y sintió que Leonor la seguía con los ojos, como quien mide un obstáculo. En la coquina, doña Matilde le dio una taza de caldo. Olía a huesos y a sal, y el vapor le humedeció el rostro. Clara bebió despacio, sintiendo el calor bajar por la garganta. Doña Matilde, por primera vez, dejó caer la máscara de dureza un instante. En su mirada había una súplica que no se pronunciaban que Clara no se echara atrás. Clara se quedó sola un momento, escuchando el golpeteo de la lluvia, el chasquido del fuego y el eco lejano de una tos en el cuarto del varón. Sacó el sobre apenas un segundo y lo volvió a guardar, como si el simple contacto pudiera quemarle la piel. Pensó en la riqueza prometida, pero la riqueza no le calentaba las manos. Lo que la inquietaba era el destino de esas niñas, si ella huía, y lo que la aterraba era lo que ocurriría si se quedaba. Porque aceptar no era solo cuidar, era enfrentarse al apellido. Era sostenerse ante el pueblo, era entrar en una batalla donde las armas eran cartas ocultas, medallones rotos y una medicina con rastro metálico. En el punto más alto de esa angustia, Clara sintió que el dilema la partía en dos. Si aceptaba, podía salvar a las niñas, pero perder su propia paz para siempre. Si rechazaba, conservaba su dignidad ante sí misma, pero entregaba a 3 inocentes a la codicia. En Ampasilo, el varón volvió a toser. El sonido fue breve, ahogado. Luego, silencio. Y en ese silencio, Clara entendió que la decisión no se iba a tomar en un escritorio, sino en el barro del mundo real donde una mujer como ella debía pagar por cada acto de misericordia. Si estuvieras en el lugar de Clara, con el pueblo listo para condenarte y 3 niñas mirándote como última esperanza, ¿te quedarías a pelear por ellas aunque eso destruyera tu reputación, o te irías para salvarte a ti misma? El amanecer llegó sin colores amables. La lluvia de la noche dejó un aliento frío sobre los patios, y el caserón, visto desde el corredor, parecía más grande, como si el agua hubiera inflado sus sombras. Clara sintió el olor de la tierra negra que se abría bajo las botas de los peones, el perfume áspero del establo y el humo de leña que subía desde la cocina como una oración rota. Cada sonido se volvía más nítido, el golpe de un balde contra la piedra, el chirrido de una polea, el roce de un trapo sobre la madera encerada. En aquella casa, incluso el silencio tenía textura, como tela húmeda sobre la piel. Doña Matilde la esperaba antes de que el sol asomara completo. La mujer mantenía la espalda recta, como si el cansancio fuera una vergüenza, y el olor a harina y tinta que siempre la rodeaba se mezclaba con el de las hierbas secas que guardaba en el delantal. Clara comprendió, sin necesidad de explicaciones, que la prueba real comenzaba entonces. No se trataba de saber barrer ni de cargar agua. Se trataba de resistir la mirada de la casa y el juicio de quienes ya habían decidido su culpa. La primera tarea fue el ala norte, la parte menos habitada, donde el aire tenía un sabor distinto, más antiguo. Allí el polvo se pegaba como ceniza fina, y las cortinas guardaban un olor a humedad y a lavanda gastada. Clara levantó los postigos y la luz entró cortada, pálida, como si dudara. En el piso, la madera crujía con un lamento bajo. El caserón parecía hablar en ese lenguaje, una queja leve por cada paso, una advertencia por cada puerta. Doña Matilde le señaló el trabajo con gestos secos. Clara se inclinó sobre el suelo con un cepillo áspero, y el polvo se le metió en la garganta. Sintió el sabor amargo y el ardor en los ojos. Mientras frotaba, su mente regresaba al pueblo en las risas, el dedo acusador. La frase veneno que siempre encontraba el modo de colarse, incluso cuando ella intentaba concentrarse en el presente. No eres digna. Esa idea le temblaba en la nuca como un insecto, y Clara la combatía con el único arma que conocía, hacer bien lo que le ponían en las manos. A media mañana, el sol intentó abrirse paso. El olor a café fuerte, a pan tostado y a grasa caliente invadió los pasillos. Y por un momento Clara sintió una nostalgia extraña, como si el simple aroma de una cocina pudiera recordarle que existía un mundo
donde la gente no se despedía con sentencia. Pero esa tregua duró poco. En el corredor principal, la institutriz Leonor apareció con su perfume intenso, demasiado refinado para aquel clima de barro y leña. Sus pasos eran suaves y medidos, y aún así, el aire parecía endurecerse a su alrededor. Leonor no necesitó palabras para imponer distancia. Su mirada, al rozar a Clara, se detuvo en su vestido sencillo y en sus manos marcadas por el jabón áspero. Clara sintió el golpe invisible de esa evaluación, el recordatorio de que allí, además de trabajar, estaría siendo examinada como una falta moral. Leonor se dirigió al cuarto de las niñas con la precisión de quien cree tener derecho sobre la disciplina ajena, y Clara oyó el leve chasquido de una puerta cerrándose como si la casa misma tomara partido. Más tarde, doña Matilde la condujo a la despensa. El lugar olía a madera cruda, a granos secos y a sal. Había tarros etiquetados con tinta oscura, telas colgadas para ahuyentar insectos, y un rincón donde guardaban medicamentos sencillos en ungüentos, frascos de vidrio, paquetes de hierbas atadas con cordel. Clara sintió de nuevo, con inquietud, ese fondo metálico que había percibido el día anterior. El olor no estaba en la comida, estaba en el mueble de los frascos. Mientras acomodaba las cosas, Clara vio una botellita pequeña escondida, detrás de otras. No tenía etiqueta. El vidrio estaba opacado por dentro, como si una sustancia gris se hubiera pegado a las paredes. Cuando la movió apenas, el residuo se desplazó con una lentitud rara, como polvo de metal suspendido. Clara sintió un escalofrío. No era la primera vez que veía remedios de botica, pero aquel brillo apagado, aquella manera en que el contenido parecía pesado, la obligó a retroceder un paso. Dona Matilda, al notar su pausa, endureció la mandíbula. La mujer le indicó que cerrara el mueble y siguiera. Clara obedeció, pero se llevó la imagen consigo en esa botellita sin nombre. El residuo gris, el olor que se quedaba en la nariz como una amenaza. Al mediodía, el cielo volvió a nublarse. El viento arrastró hojas mojadas por los patios, y el caserón se llenó de un murmullo de ramas golpeando ventanas. Clara llevó una bandeja al salón pequeño donde las niñas estudiaban. El lugar olía a tinta fresca y a papel, y la mesa estaba marcada por pequeñas cicatrices de cuchillo, como si alguien hubiera usado ese borde para descargar rabia. Inés trazaba letras con mano firme. Sin mirar a Clara, Alma tenía un temblor leve en los dedos. Lucía, con su muñeco sin rostro apretado contra el pecho, observaba cada movimiento como si buscara señales de abandono. Clara dejó la bandeja con cuidado, sintiendo el calor de la sopa subiéndole por las manos. El vapor traía olor a huesos, a perejil y a cebolla. Lucía se acercó un paso, como empujada por una necesidad que no sabía nombrar. Clara, con movimientos lentos, limpió una mancha de tinta del borde de la mesa. El trapo húmedo olía a jabón y a madera, y el gesto simple pareció aflojar algo en el aire, en la idea de que el mundo podía arreglarse, aunque fuera en una esquina. Fue entonces cuando Clara notó la cinta de Lucián. La niña llevaba al cuello un cordel fino, y bajo el cordel asomaba el brillo mínimo de algo que no alcanzaba a verse completo. Clara sintió un pinchazo de reconocimiento. Era el mismo tipo de metal del medallón roto del varón, pero en versión pequeña, como un fragmento arrancado. Lucía, al darse cuenta de que Clara miraba, apretó el cordel y se llevó la mano al pecho con una urgencia protectora. La institutriz Leonor se giró con rapidez. Su perfume se volvió más denso, cosy, invasivo. En su rostro apareció un gesto breve, una tensión que no era maternal ni pedagógica. Ira, otra cosa, un miedo que se disimulaba, o una molestia por algo que no podía controlar. Clara sintió que en aquel cordel había una pista, una pieza de un rompecabezas que alguien quería mantener incompleto. Las horas siguientes se convirtieron en una marcha de tareas. Clara lavó ropa con agua fría, y la espuma olía a jabón fuerte y a romero. Colgó sábanas que se movían como banderas pálidas en el viento. Limpió plata hasta que sus manos quedaron impregnadas del olor a metal pulido. Barrió los corredores mientras el polvo le raspaba la garganta. Cada escena era una insistencia. La casa exigía disciplina, pero también exigía discreción. Había puertas que no debía abrir, había miradas que no debía sostener demasiado tiempo. Al caer la tarde, doña Matilde la llamó al despacho secundario, un cuarto estrecho donde guardaban cuentas y papeles. El aire allí tenía un olor particular en tinta, cuero viejo de encuadernaciones y humedad contenida. En una repisa había velas gastadas, y la cera derramada formaba pequeñas montañas blancas en los bordes. Clara sintió que aquel lugar era un nudo de decisiones. Uno de esos rincones donde los nombres se vuelven poder. Doña Matilde le indicó que limpiara y ordenara. Clara tomó un paño y comenzó a sacudir libros. El polvo se levantó como un suspiro antiguo, y con él salió un olor a lavanda vieja, igual al que había percibido en el ala norte. En la esquina de un cajón, Clara vio una marca en un raspón reciente, como si alguien hubiera forzado la madera. Metió la mano con cautela. Sus dedos tocaron papel húmedo, doblado, escondido detrás de un falso fondo. El corazón le golpeó con fuerza. Sacó el papel y descubrió un sobre incompleto,
con la cera rota, el mismo tipo de cera oscura que ella había encontrado el día anterior. El borde del sobre estaba rasgado, como si alguien hubiera abierto con prisa y vuelto a esconder, o como si hubiera sido interrumpido. Clara sintió el impulso de leer, pero también el miedo de convertirse, sin querer, en parte de una trama que podía aplastarla. El papel olía a tinta antigua y a metal, como si hubiera estado cerca de frascos o monedas. Clara vio una palabra suelta entre los pliegues, apenas visible, y le pareció un apellido. No alcanzó a distinguirlo completo, pero la primera sílaba le heló el pecho, porque coincidía con un sonido que había oído en Murmullo San Ramiro. La idea de que el pariente del varón pudiera estar ligado a esas cartas escondidas abrió un hueco de peligro en la casa. Clara guardó el sobre bajo su delantal con una rapidez torpe. Sintió la textura húmeda del papel pegándose a la tela. Sus manos sudaban. El aire parecía más denso, como si el polvo mismo la vigilara. En ese instante, pasos suaves se acercaron por el pasillo. Clara reconoció el ritmo. No era el paso pesado de un peón, ni el andar firme de doña Matilde. Era el paso controlado de Leonor. El perfume llegó antes que la figura. Clara se quedó quieta, con el sobre escondido, sintiendo que su pulso se escuchaba en toda la casa. Leonor apareció en el umbral. La luz de la tarde le dibujaba una sombra alargada. Su mirada recorrió el cuarto y se detuvo en el cajón apenas entreabierto. La tensión en su mandíbula fue mínima, pero Clara la vio. En ese segundo, Clara entendió que el despacho no era un lugar inocente. Entendió que alguien había buscado algo allí, y que ese alguien podía estar frente a ella ahora. Clara siguió limpiando con un movimiento lento, fingiendo normalidad. El paño olía a cera y a polvo. Leonor se acercó a la repisa, tocó un libro como si revisara, y su mirada volvió al cajón. Clara sintió que el aire le faltaba. No había palabras, pero el enfrentamiento era real. Eran dos mujeres separadas por clase y poder, un sobre escondido entre telas, y una casa donde la moral del pueblo se usaría como cuchillo. En el punto exacto en que Clara sintió que Leonor podía descubrirlo todo, Lucía apareció corriendo por el pasillo. La niña olía a leche tibia y a miedo, y traía el muñeco sin rostro apretado. Se detuvo junto a Clara, la miró con ojos suplicantes y le tomó el borde del vestido con un gesto pequeño, desesperado. Leonor retrocedió un paso apenas, como si la presencia de la niña estropeara un plan. Clara aprovechó ese respiro para cerrar el cajón y sostenerse. Tocó la cabeza de Lucía con la punta de los dedos en gesto brief, casto, casi tembloroso. Lucía se quedó pegada a ella como si hubiera encontrado un puerto. En la noche, mientras el caserón olía a sopa recalentada, a cera derretida y a lluvia que volvía, Clara se quedó despierta con él sobre escondido bajo la almohada. El papel húmedo parecía latir. Afuera, los grillos cantaban entre charcos, y el viento empujaba ramas contra la piedra. Clara imaginó al varón en su cuarto, respirando con dificultad, rodeado de una medicina que olía a metal. Imaginó a Ramiro sonriendo con hambre. Imaginó a Leonor caminando sin ruido por pasillos oscuros. Y se imaginó a sí misma, una empleada sin apellido, sosteniendo un secreto que podía salvar a 3 niñas o condenarla para siempre. Hay secretos que solo se entienden cuando alguien se atreve a mirarlos de frente. Si quieres saber qué encontró Clara y por qué la casa parecía vigilarla, quédate con nosotros en esta historia. Tiene rincones que muy pocos se atreven a explorar. El día siguiente amaneció con un cielo blanco, sin promesa. El aire olía a piedra fría y a ropa húmeda tendida demasiado tiempo, y el caserón parecía más silencioso, como si la lluvia hubiera lavado incluso los ecos. Clara sintió el cansancio en los hombros, un dolor profundo que nacía en la espalda y se extendía hasta las manos. Aún así, se levantó antes del alba. En la cocina, el fuego crepitaba con un olor a carbón y a grasa vieja. Doña Matilde, firme como un pilar, ya estaba allí, y su mirada llevaba una urgencia nueva, como si las horas se hubieran vuelto más cortas. El varón había pasado una noche difícil. Se percibía en la casa como se percibe una tormenta antes de verla, en el correr de los sirvientes, en el silencio del cura que no desayunó, en la manera en que el médico limpiaba sus instrumentos, con una insistencia casi nerviosa. Clara, al llevar agua caliente, sintió de nuevo ese rastro metálico flotando en el pasillo. Era un olor leve e insistente, que se quedaba en la garganta como una moneda mordida. Doña Matilde le indicó que preparara una bandeja para el cuarto del varón. Clara acomodó una taza, pan blando, un paño limpio y un pequeño recipiente con hierbas que olían a manzanilla y a menta. La porcelana estaba fría, y el metal de la cucharilla le heló los dedos. Mientras cruzaba el corredor hacia el ala principal, el caserón parecía estrecharse, como si cada cuadro de antepasados la observase con una paciencia cruel. En la puerta del cuarto, el médico salió con el ceño cerrado. Llevaba en la mano un frasco y un paño húmedo. El frasco, por un segundo, reflejó la luz y dejó ver un brillo gris en el fondo. Clara sintió un vuelco, y el estómago se le contrajo con una intuición que no sabía explicar. Entró. El cuarto olía a lavanda vieja, a sudor frío y a cera consumida. Las cortinas estaban corridas,
dejando entrar una luz pálida que hacía ver al varón aún más pálido. La cama parecía demasiado grande para un hombre que se veía reducido por la enfermedad. Sobre la mesa de noche, el medallón roto estaba cerrado, pero su cadena se enredaba como si hubiera sido apretado con rabia. En una silla cercana, había una chaqueta oscura con manchas mínimas en el puño, como de tinta o de algo que el agua no había borrado. Clara avanzó con pasos suaves. El piso crujió bajo su peso, y ese sonido pareció romper algo dentro de ella en la ilusión de que podría pasar desapercibida. El varón abrió los ojos, y su mirada se fijó en ella con una lucidez extraña, como si el dolor le hubiera afinado la percepción. Clara sintió el impulso de bajar la cabeza, de ofrecer su presencia como una disculpa anticipada, pero se obligó a sostenerse. Había aprendido que el mundo empuja más fuerte cuando uno se encoge. Dejó la bandeja en la mesa, y el olor del pan tibio se mezcló con el aire de enfermo. El varón respiró con dificultad, y cada exhalación parecía llevar consigo un peso invisible. No hubo humillación, no hubo ese gesto que Clara temía en él de apartarla, como si fuera un error. En cambio, la mirada del varón se mantuvo firme, grave, con una tristeza que no necesitaba palabras para ser entendida. Clara sintió, con sorpresa, que en esa mirada no estaba la superioridad del título, sino una necesidad humana, desesperada, de confiar en alguien antes de desaparecer. El varón hizo un movimiento lento hacia la mesa de noche. Sus dedos rozaron la cadena del medallón, y Clara notó que la piel de su mano tenía una palidez irregular, como si hubiera perdido color de forma antinatural. También notó algo más en el borde de la mesa, casi escondida bajo un pañuelo. Había una mancha oscura, seca, que olía levemente a hierro, la misma nota metálica insistente, que seguía apareciendo en rincones equivocados. Clara sintió un frío en el pecho. No entendía de venenos ni de diagnósticos, pero entendía de señales aun cuando un olor se repite, cuando una sustancia aparece donde no debería, cuando la prisa del notario se mezcla con la culpa del cura, y cuando la institutriz vigila cajones como si vigilara su futuro. El varón, con un esfuerzo visible, trató de incorporarse. Clara dio un paso instintivo para ayudarlo, y sus dedos tocaron apenas la tela de la sábana. El contacto fue mínimo, casto, respetuoso, y aún así, Clara sintió que ese gesto rompía una frontera social invisible. En el siglo de las apariencias, tocar era reconocer existencia, y el varón, al permitirlo, estaba reconociendo la suya. Clara sostuvo su espalda con cuidado. La tela del camisón estaba húmeda en la nuca. El varón olía a lavanda y a enfermedad, pero también a algo más, a metal, como si la medicina hubiera entrado en su sangre de un modo equivocado. Clara sintió que el miedo le subía a la garganta. Ayudó al varón a apoyarse en almohadas. Él cerró los ojos un segundo, como si guardara fuerzas para lo siguiente. En ese instante, la puerta se abrió apenas. Leonor apareció, impecable, con el perfume dominando el aire como una firma. Su mirada se clavó en la escena en Clara demasiado cerca. El varón vulnerable, la frontera social borrándose por una necesidad. El gesto de Leonor fue breve, pero suficiente para que Clara sintiera el juicio del pueblo entrando al cuarto con ella. Detrás de Leonor, don Ramiro asomó la cabeza, con su sonrisa fácil y el olor a tabaco frío. Su mirada recorrió a Clara de arriba abajo, y luego se posó en el varón con un cálculo que no se parecía a la preocupación. En aquel segundo Clara entendió que su presencia en el cuarto del varón sería usada como arma. No importaría lo que ella hiciera. La Reputation, esa bestia del siglo, se alimentaría de su simple cercanía. Clara retrocedió un paso, pero el varón abrió los ojos y la miró de nuevo. En esa mirada había un mandato silencioso en que no se humillara, aunque no se encogiera, que no se dejara expulsar del lugar donde él había traído por una razón que aún nadie se atrevía a pronunciar por completo. El varón hizo un gesto mínimo hacia la bandeja, como pidiendo que se quedara. Clara comprendió, permaneció, sintió el peso de Leonor como una cuchilla en la nuca, sintió la presencia de Ramiro como una sombra sobre el testamento. Y aún así, siguió cumpliendo su tarea, acomodó la taza, humedeció el paño, ajustó las almohadas, moviéndose con una delicadeza que era, a la vez, un acto de resistencia. Más tarde, cuando salió al pasillo, Clara oyó un susurro contenido detrás de una columna. No distinguió palabras, pero reconoció la tensión. Olió perfume y tabaco mezclados. Olió también, como si el casero la persiguiera, el rastro metálico. El mundo se le volvió estrecho. El sobre escondido bajo su almohada parecía arderle en la memoria. En el patio, los peones cargaban sacos. El olor a sudor, a cuero y a paja húmeda se elevaba con el vapor del aliento. Clara los miró un instante y sintió una soledad pesada. Ellos pertenecían a un orden, claro, duro, pero claro. Ella, en cambio, estaba suspendida en un lugar sin reglas justas. Sabía que el pueblo la señalaría. Sabía que Leonor sembraría sospechas con la precisión de una aguja. Sabía que Ramiro quería la herencia como se quiere una presa. Ese día,
Las niñas buscaron a Clara con insistencia. Lucía les siguió como sombra. Alma se sentó cerca mientras Clara cosía un dobladillo, y el hilo olía a cera porque lo había pasado por una vela para endurecerlo. Inés observó desde el umbral, con una dureza que parecía prestada por el miedo. Clara sintió que el corazón se le ablandaba al verlas, pero también sintió la amenaza. Esas niñas eran el motivo y el blanco. Al caer la tarde, doña Matilde la llevó a un pasillo cerrado, donde guardaban retratos cubiertos con telas. El aire allí olía a polvo y a madera vieja. Doña Matilde le indicó, con un gesto rápido, que sacara un baúl pequeño y lo limpiara. Clara al abrirlo encontró un pañuelo de encaje y una cinta de pelo. Los objetos olían a lavanda y a lágrimas secas. En el fondo, había una pieza de metal partida, como un fragmento de medallón. Clara sintió que el aire se le iba. La casa estaba llena de partes rotas, como si alguien hubiera desarmado una verdad y la hubiera escondido por habitaciones. En punto, cuando Clara sintió que todo la superaba, cuando la fuerza del apellido y la moral del pueblo se le venían encima sin que pudiera defenderse. El varón pasó por el corredor con ayuda del médico. Su paso era lento. Su rostro estaba más pálido. Pero, al verla, el varón sostuvo la mirada un segundo más de lo necesario. No fue un gesto romántico evidente, sino algo más profundo, un reconocimiento silencioso de que ella era, por primera vez, un punto fijo en su caos. Clara sintió un temblor en el pecho. No era ilusión, era responsabilidad. Era el comienzo de algo que podía salvarla o destruirla. Hay momentos en que el mundo te juzga sin escucharte, y aún así decides quedarte. Si alguna vez te han hecho sentir menos, este lugar es tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas y acompáñanos, porque Clara está a punto de pagar caro su valentía. El caserón no amaneció igual. Algo en su respiración cambió, como si el aire hubiera decidido volverse más pesado. Las paredes seguían oliendo a acera vieja y madera encerada, pero por debajo se insinuaba un fondo persistente, metálico, que Clara ya no podía ignorar. No era un olor fuerte, no era un golpe inmediato, sino una nota insistente, como si alguien hubiera rozado una moneda contra una piedra y hubiera dejado ese sabor suspendido en el ambiente. Doña Matilde le encargó el cuarto de costura, un espacio donde el olor a hilo encerado y a telas guardadas se mezclaba con el perfume leve de lavanda vieja. Allí Clara remendó vestidos infantiles con puntadas pequeñas, cuidando que la tela no se rompiera más. La aguja entraba y salía con un sonido casi imperceptible, y el hilo tirante le raspaba los dedos. Mientras cosía, escuchaba a lo lejos la voz apagada de Leonor repitiendo lecciones, y cada sílaba parecía golpearse contra la moral del caserón, como si la educación fuera una forma elegante de control. Las niñas, sin embargo, se acercaban a Clara por caminos que nadie podía ordenar. No llegaban por obediencia, sino por necesidad. Lucía fue la primera. Tenía la costumbre de aparecer en los umbrales con el muñeco sin rostro apretado contra el pecho, y sus pies descalzos olían a jabón barato y a tierra húmeda. Se quedaba mirando, esperando permiso sin pedirlo. Con esa paciencia triste de los que han aprendido que el mundo se va sin despedirse, Clara no la echó. Le hizo un lugar cerca de la ventana, donde la luz entraba suave y dejaba ver partículas de polvo danzando como si fueran diminutas promesas.
Fue entonces cuando ocurrió el primer milagro pequeño. Lucía, todavía con el cordel al cuello, se subió a una silla y empujó un pedazo de pan hacia el muñeco sin rostro, como si también mereciera comer. El gesto era infantil, tierno, y al mismo tiempo desgarrador, porque hablaba de una soledad tan grande que incluso un juguete necesitaba ser acompañado. Alma se llevó la mano a la boca para ocultar una emoción repentina. Inés desvió la mirada, como si la ternura fuera una debilidad peligrosa. Clara sintió un nudo en la garganta. Se inclinó, tomó un poco de pan y lo puso junto al muñeco con cuidado, como respetando un rito sagrado. Lucía la miró con ojos enormes, brillosos, y por primera vez no pareció esperar que Clara se fuera. Ese día Clara descubrió algo más en las niñas. No solo estaban tristes, estaban vigilantes. Se movían por la casa como quien aprende a leer peligros en el aire. Miraban puertas cerradas, escuchaban pasos, se tensaban cuando el médico pasaba con su maletín. Cuando Leonor aparecía, Inés apretaba la mandíbula. Cuando Ramiro cruzaba un corredor, Alma se encogía sin darse cuenta. Y cuando el varón tosía detrás de una pared, las tres quedaban inmóviles, como si el sonido fuera una campana de sentencia. Clara comenzó a entender que el duelo no era lo único que las había endurecido. Había miedo, un miedo que nadie nombraba. Por la tarde, mientras limpiaba un armario en el ala norte, Clara encontró una caja de música vieja. Estaba cubierta de polvo, y al levantarla, el aire olió a madera húmeda y a metal oxidado. Giró la manivela con suavidad. La melodía salió temblorosa, irregular, como si el tiempo le hubiera roto algunas notas. Aún así, el sonido se extendió por el pasillo como una luz pequeña. Clara oyó pasos rápidos detrás. Las niñas habían seguido la música. Lucía se acercó primero y extendió la mano hacia la caja como si tocara una criatura viva. Alma se quedó a un lado con ojos húmedos. Inés tardó un segundo, pero luego dio un paso y miró el mecanismo con una concentración intensa. Clara vio, en ese instante, algo que la conmovió de una forma que le dolió. Eran niñas, y la casa las había obligado a olvidarlo. Clara colocó la caja de música en el suelo, y con la paciencia de quien no ha tenido maestros, les mostró cómo girar la manivela sin romperla. La madera raspó un poco en el metal, chirrió. La melodía volvió a levantarse. Lucía soltó una risa corta, apenas un soplo, como si el sonido hubiera escapado sin permiso. Alma se cubrió la cara con las manos, y Clara sospechó que la niña estaba llorando por dentro. Inés miró a Clara con una expresión difícil de traducir. No era gratitud abierta. Era algo más raro en una niña tan rígida. Era la confusión de sentir alivio y no saber si estaba permitido. En ese punto, el caserón pareció moverse, no de Roman, pero sí en su energía. La infancia, esa cosa frágil, había regresado como un perfume, y lo frágil, en una casa llena de herencias, suele despertar hambre. Leonor apareció al final del pasillo como una sombra perfumada. Sus ojos se posaron en la caja de música, luego en las niñas, luego en Clara. El gesto fue rápido, pero Clara vio el disgusto, no porque la música fuera indebida, sino porque algo escapaba de su control en la influencia suave de Clara, el vínculo que se estaba formando sin permiso de clase ni de apellido. Clara se quedó un instante más con ellas. No habló. No prometió en voz, pero su presencia fue un techo. Cuando salió al pasillo, el aire estaba más frío. El caserón olía a piedra y acera, y por debajo seguía esa nota metálica que parecía perseguirla. Clara caminó hacia su cuarto, con el corazón inquieto. Al entrar sintió el papel escondido bajo la almohada. El sobrehúmedo que guardaba como un pecado, lo sacó con cuidado. La cera rota se pegó a sus dedos. La tinta vieja tenía un olor agrio, como si hubiera envejecido junto a algo oxidado. Clara lo abrió apenas. No se permitió leer todo, solo lo suficiente para confirmar que no estaba imaginando. Vio una referencia a una herencia. Vio una mención a incapacidad. Vio un fragmento de frase donde la medicina aparecía como herramienta, no como cura. El mundo se le estrechó. La idea fue tan clara que le dio náusea. Alguien estaba fabricando la fragilidad del varón para tomar lo que era suyo.
En el cuarto del varón, una lámpara seguía encendida. Clara se acercó, sin entrar, y vio al médico saliendo con el maletín. El hombre olía a alcohol y a hojas machacadas. Su rostro estaba tenso. Sus manos, al cerrar el broche del maletín, hicieron un sonido metálico seco. Clara vio, de reojo, una botellita pequeña. El residuo gris brilló un segundo. El médico la guardó con rapidez, como si guardara una culpa. Clara se quedó inmóvil en el corredor. Sintió el impulso de correr hacia el cuarto del varón de Heiser algo, de arrancar esa medicina de manos ajenas, pero también sintió el peso del mundo en una empleada acusando sin pruebas a un médico, a un pariente con apellido, a una institutriz con prestigio. La moral del pueblo la devoraría viva, y aún así, las niñas dormían detrás de una puerta, confiando en ella con una fe frágil. En ese instante Clara comprendió que el vínculo con las niñas ya no era solo ternura. Era una responsabilidad peligrosa. Si ya sospechas que alguien está jugando con la vida del varón para quedarse con todo, deja un comentario con tu teoría y suscríbete para no perderte el giro que se acerca, porque Clara acaba de tocar una verdad que puede costarle el alma. La mañana siguiente llegó con un sol tímido, pero el aire seguía pesado. El barro del patio se había secado en costras agrietadas, y el viento levantaba polvo fino que olía a tierra amarga. En el caserón, el día parecía ordenado por costumbre, pero debajo de esa apariencia vibraba una tensión nueva, como si las paredes hubieran escuchado el crujido del sobre, y ahora esperaran la próxima grieta. El varón no bajó a desayunar. El silencio en torno a su ausencia se volvió una presencia. Los sirvientes caminaban más despacio, como si tuvieran miedo de hacer ruido. Doña Matilde apretaba los labios con una fuerza que dejaba la cara más dura, y cada vez que miraba hacia el ala principal, su expresión cambiaba apenas, como si una parte de ella rezara y otra parte contara los minutos. El cura permanecía en la capilla de la hacienda, con las velas encendidas. El aire allí olía a cera quemada y a incienso pobre, y el sonido de una oración repetida parecía incapaz de tapar lo que realmente ocurría. Leonor, por su parte, se movía como si el caserón fuera un tablero. Revisaba horarios, ajustaba lecciones, acomodaba los vestidos de las niñas, con una precisión que no era maternal, sino estratégica. Clara la observaba desde lejos y sentía que cada gesto de Leonor tenía doble intención: educar y controlar, corregir y señalar, mantener a las niñas dentro de un molde donde la voluntad ajena fuera más fuerte que el deseo propio. Don Ramiro apareció antes del mediodía, con su olor a tabaco frío y a cuero de silla de montar. Sus botas traían polvo seco, y su sonrisa era demasiado fácil para una casa donde alguien se estaba apagando. Recorrió el comedor, la biblioteca, el despacho, como quien mide el valor de una propiedad con los ojos. Clara lo vio detenerse frente a un retrato de familia y tocar el marco con la punta de los dedos. El gesto, mínimo, parecía una caricia, pero Clara sintió en él una posesión anticipada. Ese mismo día llegó el rumor desde el pueblo, como llegan todos los venenos, en voz baja, multiplicándose. Un peón que había ido por harina volvió con la cara rara, con un olor a sudor nervioso y a camino. Traía noticias envueltas en moral. Decían que el varón estaba agonizando. Decían que había traído a una mujer joven al caserón. Decían que el luto se estaba manchando. Decían que la fortuna buscaba nuevas manos. Y como siempre, el pueblo no decía para preguntar, decía para condenar. Clara sintió como la frase veneno intentaba crecer otra vez. No erres, digna. La escuchó en su mente con la misma voz de siempre. La voz de los que se creen dueños de la pureza ajena. Pero esta vez la frase chocó contra otra cosa. El recuerdo de Lucía riendo un soplo frente a la caja de música. El calor de la mano de Alma buscando un borde de seguridad. La rigidez de Inés cediendo 1 milímetro. Clara se sostuvo de eso como quien se agarra de una cuerda en una crecida. A Meggio Targi el cura pidió que las niñas asistieran a una oración especial. La capilla olía a madera húmeda y a incienso. La luz filtrada por vitrales simples pintaba el piso con manchas apagadas. Leonor acomodó a las niñas con una seriedad casi teatral. Clara se quedó a un lado con las manos juntas, sintiendo el juicio invisible que se forma cuando una mujer de servicio entra a un espacio donde la moral se usa como llave. El cura, en su modo de mirar, dejó caer la idea de que la casa debía protegerse del escándalo, de que el luto debía conservarse limpio, de que la caridad no debía confundirse con desorden. Sus palabras, aunque no fueran dirigidas a Clara de manera explícita, tenían el filo de lo inevitable. Clara sintió que le hablaban a ella, como hablan las instituciones cuando quieren aplastar sin ensuciarse las manos. Después de la oración, Leonor se acercó a doña Matilde en el corredor. El perfume de la institutriz se mezcló con el olor a cera. Clara, que pasaba cerca con un balde de agua,
Percibió el intercambio de miradas y el cierre de gestos. No escuchó palabras, pero entendió el mensaje. En se estaba organizando una versión oficial de lo que ocurría. Una versión donde Clara sería el elemento perturbador, la mancha conveniente, la explicación fácil para un enfermo y una herencia. En el patio, don Ramiro habló con un peón Mayo R, uno de los que llevaba años en la hacienda. Clara vio el movimiento de una mano y el brillo de una moneda. El metal relampagueó un segundo. El peón guardó algo en el bolsillo, y su mirada bajó, avergonzada. Clara sintió que el mundo de la herencia se movía como una red en dinero, miedo, silencio comprado. Esa noche el médico volvió a preparar la medicina del varón en la cocina pequeña del ala principal, lejos de la despensa común. Clara lo supo porque el olor metálico se hizo más fuerte en el corredor, como si alguien hubiera raspado un cuchillo contra un plato de hierro. Clara se acercó hasta el umbral. Desde allí vio la sombra del médico inclinándose sobre una mesa. Y vio también, al borde, la botellita sin etiqueta. El residuo gris parecía más visible a la luz. El médico la tomó con cuidado y la agitó apenas, como si midiera la cantidad exacta de un destino. Clara sintió una desesperación que le subió desde el estómago hasta la garganta. Quiso entrar, quiso impedirlo. Pero la realidad volvió a caer sobre ella con toda su dureza. No tenía autoridad, no tenía apellido, no tenía testigos que la defendieran. Si acusaba sin pruebas, la convertirían en la culpable. Si callaba, permitiría que el varón se apagara. Regresó a su cuarto con el corazón golpeándole las costillas. Sacó el sobrehúmedo y lo miró a la luz de la vela. La llama temblaba, y la cera de la vela olía a humo. Clara pasó los dedos sobre la tinta vieja. Buscó de nuevo la palabra incapacidad, la referencia a la herencia, la insinuación de manipulación. Sus manos temblaban. El papel parecía frágil, como si pudiera deshacerse si lo respiraba demasiado cerca. Clara entendió que necesitaba una prueba más clara, algo que no pudiera ser descartado por moral o por poder. Al día siguiente, el pueblo se acercó a la hacienda de manera indirecta, como siempre. Llegaron proveedores, una mujer que traía huevos, un hombre con sal, un mensajero con cartas. Con cada visita, los ojos se volvían más curiosos. Clara percibía el juicio incluso sin palabras, miradas que se detenían demasiado, gestos que buscaban confirmar el rumor. En el siglo de las apariencias, la verdad era secundaria. Lo importante era lo que se podía contar. En la tarde una carta llegó dirigida al varón. El sobre estaba limpio, sellado con cera clara, y olía a tinta fresca. Doña Matilde la recibió, la miró con tensión y se dirigió al ala principal. Clara, desde el corredor, vio a Leonor seguirla con una atención excesiva. Minutos después, Clara vio a Leonor salir del despacho con un gesto contenido y las manos apretadas. El perfume se le había vuelto más fuerte, como si la rabia lo alimentara. Clara sintió que esa carta era un punto clave, y también sintió que alguien quería interceptar cada mensaje que pudiera cambiar el orden de la herencia. Esa noche, Inés no pudo dormir. Clara lo notó por el modo en que la niña caminaba por el cuarto con pasos cortos, como un animal enjaulado. La vela dejaba sombras largas, y el olor a cera consumida hacía que el aire pareciera más escaso. Inés miró a Clara con una mezcla de orgullo y miedo. Había en su expresión una pregunta muda, algo que la niña quería decir y no podía. Clara se sentó cerca. Sin invadir, esperó. Inés se acercó al baúl donde guardaban cosas de su madre. Sacó un pañuelo de encaje. El encaje olía a lavanda y a lágrimas viejas. Dentro del pañuelo había un fragmento de metal, una parte de medallón. Clara sintió que el corazón se le rompía un poco. La niña apretó el fragmento con fuerza, y en ese apretar había rabia, duelo y una sospecha que ninguna niña debería cargar. Clara entendió, sin que se lo dijeran, que la madre de las niñas había dejado algo. Un medallón completo en una historia, y que alguien lo había roto para borrar una pista. En los días que siguieron, la presión creció como humedad en pared. El cura habló de decencia con más insistencia. Leonor miró a Clara con menos disimulo. Don Ramiro pasó más tiempo en el despacho. El médico se volvió más hermético, y el olor metálico se hizo una constante, como un hilo invisible que conectaba frascos, papeles y decisiones. Clara se movía por la casa con él sobreescondido, y la conciencia despierta. Se obligaba a sonreír frente a las niñas, a sostenerles el mundo con pan tibio y con melodías imperfectas, pero por dentro sentía que caminaba sobre hielo. No podía caer, no podía equivocarse, porque si ella caía, las niñas caerían con ella, y el caserón, con sus pasillos largos y su cera consumida, parecía esperar el momento exacto en que la moral del pueblo se convertiría en sentencia. Block 7. La mano que no tembló. El caserón entró en un ritmo extraño, como si los días se repitieran con la misma respiración cansada, pero cada repetición trajera un detalle nuevo, una señal mínima de que algo se estaba torciendo por dentro. El viento cambió de dirección y empezó a traer desde el camino un olor a polvo seco y a estiércol tibio, mezclado con el humo de leña que salía de la cocina. En los corredores, la cera de las velas se derretía más rápido, dejando gotas pálidas como lágrimas endurecidas en los candelabros. Guay o silencio. Lejos de calmar,
parecía multiplicar los pasos ocultos. Clara se movía con cuidado, con una vigilancia que ya no nacía del miedo a equivocarse como empleada, sino del instinto de proteger una verdad frágil. El sobrehúmedo, con su cera rota, seguía escondido, donde nadie miraba, y el papel parecía pesarle más que un balde de agua. El olor agrio de la tinta vieja se le quedaba en la nariz, y cada vez que el médico cruzaba el corredor con su maletín, el rastro metálico reaparecía como un recordatorio de que el tiempo del varón estaba siendo administrado por manos ajenas. Las niñas, sin entenderlo todo, percibían la amenaza como se percibe una tormenta detrás de una montaña. Inés sostenía su postura de adulta, pero en las noches su respiración se aceleraba con el sonido de una tos lejana. Alma se quedaba cerca de Clara cuando el sol caía, como si la sombra la hiciera más vulnerable. Lucía ya no caminaba, se pegaba, y el cordel de su cuello, con aquel fragmento de metal oculto, parecía una pequeña cadena de destino. En una tarde de cielo opaco, Clara fue enviada al ala norte para ordenar un cuarto que nadie usaba desde la muerte de la baronesa. El aire allí tenía un sabor antiguo, como madera mojada y perfume guardado demasiado tiempo. Las cortinas, pesadas, olían a lavanda rancia guay, al abrirles. La luz entró con timidez, revelando motas de polvo suspendidas como si el tiempo se hubiera detenido a mitad de un suspiro. Sobre una cómoda bayo una tila había una caja de madera con herrajes oxidados. Clara la tocó y sintió el metal frío áspero con la misma textura de las piezas rotas que venían apareciendo como migas. Al abrirla, el olor a papel envejecido le subió al rostro. Había cartas atadas con un cordel, un pequeño relicario vacío y un pañuelo de encaje con manchas casi invisibles, como si el llanto se hubiera secado allí. Entre las cartas, una estaba doblada con precisión y manchada en un borde por un residuo grisáceo como polvo pegado. Clara la sostuvo con dedos temblorosos. La tinta era distinta, más fina, más íntima, como la letra de una mujer educada. El sello estaba roto, igual que el otro sobre, y en el primer vistazo, Clara sintió que el pecho se le llenaba de hielo, porque la carta hablaba, sin rodeos, de un temor muy concreto, de una medicina que no sanaba, de una debilidad provocada, de una incapacidad fabricada, para que el apellido cambiara de mano sin escándalo. Clara no leyó de inmediato todo. La prudencia era una forma de supervivencia. Guardó la carta con el resto, envolviéndola de nuevo como si la misma tinta pudiera gritar. Pero en su mente se encendió una certeza. Y esa certeza empezó a ordenar las piezas como si fueran cuentas de rosario en el medallón roto del varón. El fragmento que Inés guardaba, el pedazo colgado al cuello de Lucía, los cajones forzados, la botellita sin etiqueta, el brillo gris en el fondo, el olor metálico repitiéndose como una firma. Alguien había roto el medallón para separar lo que escondía. Alguien había escondido cartas para que nunca se unieran. Alguien estaba empujando al varón hacia una muerte conveniente. Esa noche, el varón tuvo un episodio más duro. La casa se llenó de pasos, de paños húmedos, de respiraciones contenidas. El médico subió y bajó con rapidez, y el olor a alcohol y a metal se volvió más intenso, mezclándose con el de la cera derretida. Doña Matilde apretó los dientes, y su rostro, iluminado por una lámpara, parecía el de alguien que ha visto demasiadas injusticias y ya no tiene lágrimas. El cura entró a la habitación con romero en el bolsillo, y ese olor herbal se mezcló con el sudor frío del enfermo. Clara, empujada por una urgencia que ya no podía callar, llevó agua y paños, pero también llevó algo más: la decisión de mirar con sus propios ojos. En un momento en que el médico dejó el maletín abierto, Clara vio con claridad la botellita sin etiqueta. El residuo gris brilló bajo la llama, y el líquido reflejó un destello opaco, como metal disuelto en sombra. Clara sintió una náusea. Esa no era la imagen de un remedio humilde, era la imagen de un mecanismo. El varón, agotado, abrió los ojos y la miró. Sus pupilas tenían una lucidez dolorosa. Clara se acercó con cuidado, sintiendo el olor a lavanda vieja y a enfermedad pegado en las sábanas. El varón movió la mano, buscando el borde de la cama como si buscara aferrarse a algo real. Clara, sin pensar en el juicio, le sostuvo la mano con firmeza. La piel del varón estaba fría, y la de Clara estaba tibia por el trabajo. El contacto fue simple, respetuoso, pero cargado de un significado que la sociedad habría convertido en escándalo en un título, sosteniendo su vida en la mano de una criada. En esa escena silenciosa se produjo el giro que nadie habría anticipado. El varón, con un esfuerzo visible, dejó entender que confiaba en ella no como servidora, sino como refugio. Clara sintió la presión leve de esos dedos, y comprendió que él también percibía la trampa, aunque su cuerpo debilitado no le permitiera enfrentarla con claridad. En la mirada del varón había una pregunta sin palabras: si ella se atrevería a sostener el peso de la verdad, aun cuando el mundo la aplastara. Clara sintió con la calma de quien ya no tiene otra opción, y por un instante el caserón dejó de ser solo piedra,
y herencia. Se convirtió en un lugar donde dos soledades heridas se reconocían. El alivio duró poco. Al amanecer, llegó don Ramiro con una energía nueva, cortante, como el aire frío antes de una helada. Su ropa olía a tabaco y a cuero, y sus botas traían barro seco. Detrás de él, Leonor apareció impecable, con su perfume dominante, y su mirada tenía una rigidez triunfal. El notario fue llamado, y el cura también. Los peones y sirvientes empezaron a moverse con esa prisa silenciosa que anuncia una tormenta social. En el patio, un carruaje del pueblo se detuvo. El murmullo de afuera subió como una marea en voces que no se distinguían, pero se sentían, cargadas de moral y hambre. El ataque se construyó con la precisión de una jauría. Clara fue acusada, no de una sola cosa, sino de todo lo que el prejuicio necesita para sentirse justo. La insinuación fue que una mujer joven cerca de un viudo era indecencia. La insinuación fue que la empleada buscaba la fortuna. La insinuación fue que el varón estaba fuera de sí, incapaz de decidir, manipulable. Y, como coronación de la infamia, se sembró la idea de que la enfermedad podía deberse a una mano ajena, una mano conveniente, una mano pobre que nadie defendería. Clara sintió la vergüenza intentando colarse como un cuchillo antiguo. El mismo mecanismo del pueblo, el mismo dedo señalando, el mismo veneno, repitiéndose en su mente: no eres digna, no es digna. Pero esta vez, detrás de ella estaban las niñas. Lucía se pegó a su falda con un temblor. Alma se llevó las manos al pecho, respirando corto. Inés, rígida, dio un paso adelante como si quisiera interponerse, y ese gesto infantil tan valiente le partió algo a Clara por dentro. El varón, débil, fue presentado como prueba de su propia incapacidad. El médico habló con seguridad, mostrando frascos y papeles, y el residuo metálico, oculto tras la ciencia, se volvió un argumento para confundir. Don Ramiro se mostró preocupado por el apellido, por la moral, por el orden. Leonor exhibió su autoridad de institutriz como si fuera un título de virtud, y el cura, atrapado entre la compasión y el miedo al escándalo, dejó caer advertencias sobre reputación y pecado, con la misma suavidad con la que se empuja a alguien hacia un precipicio. Clara, en medio de esa red, sintió algo peor que el miedo. Sintió la certeza de que si se cuadraba, las niñas serían usadas como arma. Si se cuadraba, el pueblo las señalaría como hijas de un padre manipulado. Si se cuadraba, cada gesto de ternura sería transformado en rumor. Si se cuadraba, el plan de don Ramiro tendría el escenario perfecto: en una criada como culpable, un varón como incapaz, una herencia rescatada por el pariente correcto. Esa misma noche, cuando el caserón olía a cera y a lluvia otra vez, Clara tomó la decisión que más dolía. No por cobardía, sino por estrategia. Preparó su pañuelo con sus pocas cosas, el mismo tipo de bulto que había cargado al llegar, y sintió el peso de un destino repitiéndose. Guardó, pegadas al cuerpo, las cartas halladas en el ala norte y el sobrehúmedo. El papel crujió contra su vestido como si supiera que estaba a punto de ser mostrado al mundo. Fue al cuarto de las niñas. La luz de la vela hacía temblar las sombras en las paredes. Clara olía a jabón y a humo, y las niñas olían a sueño roto, a sierra consumida, a lágrimas secas. Lucía la abrazó con fuerza, pegando el muñeco sin rostro entre ambas, como si el juguete fuera un testigo. Alma se deshizo en un temblor silencioso, apretando un pañuelo con olor a lavanda. Inés se mantuvo recta, pero su mirada se quebró en el borde, y en ese quiebre Clara vio por fin que la niña solo quería una cosa: en que alguien se quedara. Clara no prometió con palabras directas, no era el tipo de promesa que el mundo permite, pero dejó una marca concreta. Anne les acomodó el cabello, les acomodó la manta, les dejó el pan tibio en una servilleta y puso la caja de música al alcance, como un pequeño pacto de infancia. Y luego, antes de irse, miró el cordel al cuello de Lucía y sintió que esa pieza de metal era parte de su camino. No lo tomó, no se lo arrebató, solo lo miró como quien reconoce la llave de una puerta. Antes del alba, Clara caminó hacia la salida trasera. El aire olía a barro y a romero, y la piedra fría le mordía los pies. El caserón, enorme, parecía observarla con indiferencia, como hacen los lugares que han visto demasiadas despedidas. A lo lejos, el gallo cantó con un sonido quebrado, y el pueblo, todavía dormido, aguardaba el espectáculo. Clara se fue con el corazón hecho trapo, pero con una verdad pegada al cuerpo. Se fue no para rendirse, sino para regresar con pruebas. Se fue sabiendo que el amor que empezaba a nacer en la mirada del varón no podría sobrevivir si no sobrevivía primero la justicia. El camino hacia el pueblo era una cinta de polvo y barro alternados, y el aire olía a tierra removida, a caballo sudado y a pan que empezaba a hornearse en las primeras casas. Clara caminó con el pañuelo al hombro, sintiendo el cansancio como un peso en las rodillas. El cielo estaba gris claro, y una brisa fría le raspaba los labios. En su pecho, las cartas escondidas crujían con cada paso.
No era solo papel ira un riesgo, era la diferencia entre ser señalada como culpable o ser escuchada como ser humano. El pueblo ya estaba despierto con esa energía particular que nace cuando se espera un escándalo. En las esquinas olía a café fuerte, a grasa de sartén, a humo de lina. Las miradas se clavaban como agujas, y la moral circulaba de boca en boca como si fuera moneda. Clara sintió el viejo impulso de encogerse, de pedir perdón por existir. Pero la imagen de Lucía abrazándose a su falda, el temblor de Alma, el orgullo quebrado de Inés, le dieron una fuerza distinta. Ya no caminaba sola, caminaba con 3 destinos dentro. La reunión pública se armó con rapidez. Como se arman las condenas en los lugares donde el apellido pesa más que la verdad. En la iglesia, el olor a incienso y a cera quemada llenaba las bancas. La luz entraba por ventanas altas y pintaba el piso con manchas pálidas. El cura ocupó su lugar con la solemnidad de quien cree sostener el orden. El notario abrió su carpeta, y la tinta fresca se mezcló con la humedad antigua del templo. Don Ramiro apareció con su ropa impecable, y su anillo brilló como un sello de dominio. Leonor a un lado mantuvo la postura de virtud ofendida, con un perfume limpio y una mirada filosa. El médico llegó con su maletín, oliendo a alcohol y hierbas machacadas, y su calma resultaba demasiado pulida para una casa en crisis. Cuando Clara entró, el murmullo la golpeó como un viento sucio. Había ojos que ya la habían condenado antes de verla. Había bocas apretadas, abanicos agitados, suspiros falsos de compasión. Clara sintió el calor subiéndole al rostro, y aún así avanzó, con la espalda recta, porque el miedo ya no podía ser su postura habitual. Don Ramiro buscó presentar el asunto como protección de familia y moral. La idea era clara sin decir si el varón era incapaz. La criada era conveniente como culpable, y la herencia debía salvarse en manos correctas. Leonor reforzó la insinuación de indecencia con una frialdad elegante. El médico sostuvo su versión con palabras técnicas, y esa técnica servía como cortina para esconder lo más simple en que la enfermedad del varón no seguía un curso natural, sino uno dirigido. Clara esperó no por sumisión, sino por estrategia. Cuando le indicaron que debía responder, ella sintió que el aire se volvía más pesado, como si la iglesia misma contuviera el aliento. Clara no suplicó, no pidió piedad. Colocó sobre la mesa del notario el sobre húmedo con cera rota y las cartas halladas en el ala norte. El papel olía a tinta vieja, a humedad, y a esa nota metálica que se le había quedado pegada a la memoria. El notario, al tocarlas, frunció el ceño. El cura miró hacia abajo, y por un instante su rosario pareció pesarle. El pueblo se inquietó. El sonido de los bancos, el ros de ropa, la respiración colectiva, todo se mezcló como una ola. Clara explicó, sin dramatismos innecesarios, que esas cartas no eran rumores, eran consecuencia, eran prueba de que alguien había tenido miedo de que la verdad se juntara. Hizo notar, con un detalle que no podía ignorarse, que los sellos estaban rotos y escondidos, que los cajones habían sido forzados, que el caserón guardaba pedazos de una historia como se guardan armas en separados, para que nadie pudiera disparar con ellas. El notario comenzó a leer. La tinta antigua, aunque desvaída, todavía tenía filo, y en esas líneas se delineaba la confesión de la baronesa en la sospecha de que don Ramiro presionaba para declarar al varón incapaz. La alarma por una medicina que dejaba un rastro metálico y provocaba debilidad progresiva. La mención de un médico dispuesto a colaborar, y el temor de que, si ella denunciaba, el pueblo la llamaría histérica o pecadora por enfrentarse al apellido. La iglesia se llenó de un silencio espeso, como paño húmedo sobre la boca. Entonces apareció la pieza que terminó de encajar el rompecabezas. Doña Matilde entró con el rostro pálido y los ojos brillosos. Olía a harina y a humo, como siempre. Pero ahora había en ella un temblor de indignación contenida. Traía entre las manos un pequeño estuche de madera. Dentro, envuelto en un pañuelo de encaje con olor a lavanda vieja, estaba el fragmento de medallón que ella había custodiado sin comprenderlo del todo. Inés, que había llegado con el carruaje del caserón, avanzó con una firmeza frágil y colocó sobre la mesa su propio fragmento, el que guardaba como reliquia y herida. Y Lucía, sostenida por Alma, dejó ver el cordel de su cuello, el pedazo oculto que había protegido con instinto. 3 fragmentos, 3 niñas, 3 formas de una misma verdad. Con manos cuidadosas, doña Matilde y el notario unieron las piezas. El metal encajó con un clic mínimo, un sonido suave que en aquel silencio pareció un trueno. El medallón, recompleto, reveló su secreto. En el interior no solo había la miniatura de la baronesa, sino un compartimento oculto, una ranura finísima donde cabía un papel doblado en varias capas. Clara sintió que el corazón se le subía a la garganta. El papel, al salir, olía a lavanda y a tinta antigua. Era una carta corta, escrita con urgencia. Una última precaución, un mapa para que, algún día, alguien encontrara lo que ella ya no podría gritar. La carta describía el frasco sin etiqueta, el residuo gris,
el sabor metálico que dejaba en la boca del varón, la manera en que la debilidad aparecía tras cada dosis, y el nombre de quien insistía en administrarla con exactitud. También explicaba por qué el medallón estaba roto. Alguien lo había tomado, lo había partido buscando destruir lo que guardaba, y las piezas habían terminado dispersas entre objetos de duelo y manos de niñas, como si la verdad hubiera decidido sobrevivir en lo más inocente. El médico intentó sostener su calma, pero el sudor le brotó en la frente. El olor a alcohol y a hierba se volvió más fuerte, como si su cuerpo tratara de tapar el metal con perfume. Don Ramiro apretó el anillo, y su mandíbula se tensó. Leonor, por primera vez, perdió el control de su máscara. Sus ojos se movieron con rapidez hacia la puerta calculando escapes. Entonces el notario pidió el frasco. Dona Matilda, que había observado durante semanas, sacó del estuche una botellita sin etiqueta que había encontrado escondida detrás de tarros en la despensa, la misma que Clara había visto. El residuo gris se pegaba al vidrio como una ceniza pesada. El pueblo, al verlo, sintió el escalofrío del metal, incluso sin conocer la ciencia. Había cosas que no necesitaban doctor para oler a traición. El boticario del pueblo, llamado como testigo por el notario, examinó el contenido con herramientas sencillas. Con ese conocimiento práctico de quien mezcla hierbas y sabe reconocer lo que no pertenece, el hombre olía a hojas machacadas y a tinta de etiquetas. Su diagnóstico, sin adornos, señaló que aquello no era un simple tónico de fortalecimiento. Había presencia de un compuesto que dejaba rastro metálico y que, administrado en pequeñas cantidades, podía debilitar sin matar de golpe, fabricar una decadencia lenta, conveniente para declarar incapaz a un hombre antes de que pudiera defender su firma. La palabra incapacidad, repetida en papeles, se volvió de pronto un arma desenmascarada. El médico intentó negar, pero las cartas, el medallón y el frasco construían una pared. Y cuando el notario mostró además registros alterados y fechas manipuladas, la negación empezó a romperse como vidrio bajo presión. El médico terminó hundiéndose en su propia contradicción. La iglesia olió entonces a miedo real, un miedo agrio, sudoroso, que no tiene perfume capaz de ocultarlo. Don Ramiro, acorralado, intentó convertir el asunto en ofensa personal, en defensa del apellido, en ataque a la criada, pero ya era tarde. El pueblo, tan rápido para condenar, se volvió rápido para sorprenderse, no por nobleza súbita, sino porque la verdad, cuando toca el bolsillo de los poderosos, siempre produce un escándalo mayor que la moral. Leonor fue señalada también, no como víctima, sino como parte útil del plan, la que alimentaba rumores, la que vigilaba cartas, la que aseguraba que la casa mantuviera una versión oficial. Su perfume, de pronto, pareció fuera de lugar como flores sobre una tumba recién abierta. En medio de esa tensión el varón apareció. Entró sostenido por doña Matilde y por un peón viejo. Su rostro estaba pálido, pero había un brillo nuevo en sus ojos, como si el simple hecho de haber detenido la medicina durante un día le devolviera parte de su fuerza. El aire se tensó. El olor a lavanda y cera lo acompañaba, pero el rastro metálico, por primera vez, parecía menos dominante. Al verlo, el pueblo comprendió algo esencial: la incapacidad había sido una construcción, y la construcción se estaba desmoronando. El varón, con su presencia, hizo lo que el dinero no siempre logra: cambió el eje del juicio. La vergüenza ya no podía caer sobre Clara con la misma facilidad. Había papeles, había un medallón recompuesto por manos de niñas, había un frasco sin etiqueta, había un plan. El notario dejó constancia. La autoridad local, llamada para evitar desorden, aceptó la evidencia. Don Ramiro quedó expuesto como ambicioso, el médico como colaborador, Leonor como instrumento de control. Y Clara, la criada, quedó revelada como la única que había hecho lo que la moral decía predicar, en proteger a inocentes, sin ventaja propia. Cuando todo terminó, Clara salió de la iglesia con un cansancio que era casi dulce. El aire afuera olía a pan recién hecho, a polvo caliente y a romero que crecía en las orillas. Las miradas del pueblo no se volvieron de pronto amables, pero al menos dejaron de ser cuchillos. El mundo no cambia en un minuto, pero aquella verdad había dejado una grieta. En el patio de la hacienda, al atardecer, el caserón pareció respirar distinto. Las paredes olían igual a madera, cera, humedad antigua, pero ahora ese olor no se sentía como una prisión, sino como una historia que podía reescribirse. Las niñas corrieron hacia Clara con una urgencia que ya no era solo miedo. Lucía la abrazó con fuerza, y el muñeco sin rostro quedó aplastado entre ambas como un testigo que por fin descansaba. Alma lloró sin esconderse, y sus lágrimas olieron a sal y a alivio. Inés se mantuvo firme, pero su cuerpo, por primera vez, dejó de parecer una estatua, y esa pequeña rendición fue la mayor muestra de confianza. El varón, todavía débil, se acercó a Clara en el corredor donde la luz del atardecer entraba en láminas doradas. El aire olía a polvo tibio y a cera. El varón la miró con una gratitud que no se sostenía en palabras grandilocuentes,
sino en algo más difícil en respeto. Le dejó entender, con claridad, que no la había elegido por conveniencia, sino porque su casa necesitaba una verdad y ella había sido la única capaz de cargarla. No hubo promesas indecorosas ni atajos. En un siglo donde la reputación podía matar más lento que un veneno, el varón eligió el único camino que dignificaba a ambos. Le hizo saber que quería cortejarla de forma honorable, que deseaba construir con ella un hogar donde las niñas no vivieran como guardianas de duelo, sino como niñas. Clara sintió que el corazón se le llenaba de miedo y de luz al mismo tiempo, porque aceptar amor cuando uno ha sido educado para sentirse indigno es un acto de fe más grande que cualquier oración. Clara aceptó, no desde la fantasía sino desde la realidad. Aceptó con temblores, con prudencia, con la conciencia de que el pueblo seguiría hablando, pero también aceptó con una certeza nueva. Ya no estaba sola frente al juicio, y ya no era una mancha. Era una mujer que había defendido a 3 niñas incluso cuando el mundo quería convertirla en culpable. Con el paso de los meses, el caserón cambió en detalles concretos. Las ventanas se abrieron más, el aire se llenó de olor a pan con romero más seguido. La capilla dejó de ser un lugar de amenaza y volvió a ser un rincón de consuelo. El varón, recuperado lentamente, redujo la influencia de quienes habían intentado controlar su firma, y el notario, marcado por el escándalo, reforzó documentos para evitar que el apellido volviera a ser rehén de ambiciones. Ecos Dispius. La hacienda tenía una escuela pequeña para los hijos de peones, con pupitres de madera que olían a barniz reciente. Las niñas crecieron con un tipo de seguridad distinta. Inés aprendió a reír sin sentir culpa. Alma dejó de esconder sus lágrimas. Lucía, un día, pidió un muñeco nuevo y, sin que nadie se lo ordenara, guardó el viejo muñeco sin rostro en un baúl como se guarda un pasado que ya no duele. El medallón, recompuesto, quedó en un lugar visible no como adorno, sino como memoria. No para vivir en la herida, sino para recordar que la verdad puede sobrevivir incluso cuando intentan romperla en piezas. La prueba final llegó de forma simple en una carta oficial. Meses después confirmó sanciones y destierros para quienes habían participado en el plan. Pero lo más importante no fue el castigo. Fue la lección que Clara se permitió por fin aprender, aunque la dignidad no se concede por apellido, se construye por actos. Y el amor, el verdadero, no compra ni humilla. Reconoce, elige, protege y se atreve a esperar.